El cuento de hoy se llama Pánico escénico. La historia es la siguiente. Todo comenzó cuando yo cursaba cuarto de bachillerato en el Instituto Nacional Simón Araujo, por allá, sobre la troncal de Occidente, colindante con la finca de Bustamante Cavallo, aquí en la ciudad de Sincelejo. Cuarto de bachillerato, lo que hoy se conoce como noveno grado. Ya para esa época yo era escritor, era un escritor solitario que escribía para mí. Luego de escribir las novelas que escribía, las leía, las releía y por último me iba para un barrio que estaban construyendo aquí en la ciudad de Sincelejo, barrio Venecia en esa época. Apenas habían unas cuantas casas, unas cuantas residencias. Me iba al borde de un manhole de una alcantarilla y ahí hacía añicos la novela que había escrito, que había leído y que había releído. Y lo trituraba tanto el papel que me cercioraba de que eso no se pudiera recomponer por el pánico que me daba de que eso alguien más lo pudiera leer. Ya para esa época, en cuarto de bachillerato, yo hacía eso. Y había dos cosas que me gustaban. En el colegio lo único que me gustaban eran las matemáticas. Y fuera del colegio estar solo, disfrutar de la soledad, escribir y leer lo que yo mismo escribía y de pronto hablar con alguno de los personajes. Herencia que me dejó mi abuela paterna, la difunta Leonor, madre de mi padre. Entonces, cuando comenzó el año escolar de cuarto de bachillerato, repito, lo único que me interesaba eran las matemáticas. Tan es así que en el primer periodo, cuando entregaron las calificaciones, el boletín informativo del primer periodo, matemáticas me quedó a 10. Excelente. Recuerdo que ponían unas estrellitas así, bueno, regular, no sé qué cosa, excelente. Las estrellitas en el rubro de matemáticas me llegó a la A hasta el final del boletín. Y perdí 4 materias. Religión, materias básicas, materias de relleno ya. Porque realmente lo único que me interesaba eran las matemáticas. Yo recuerdo que cuando llevaron las calificaciones a mi casa, que cuando eso vivía mi hermano en la casa, mi hermano Marcos Pérez, y se dio cuenta de que una de las materias, una de las tantas que había perdido, era religión, me preguntó, ¿y tú qué? ¿No te sabes persinaje? Dentro de esas materias estaba religión que nadie perdía, ¿ya? Sino que como yo no entraba a clase, por supuesto, ni llevaba tarea ni nada de eso, la perdí. Y resulta que el director de grupo, quien respondía por el grupo de nosotros, era el profesor de matemática. Y la mayoría del salón perdió matemática. Y el único estudiante que le quedó a 10 fue a mí. Y el único estudiante que perdió 4 materias fui yo. Entonces él estaba como medio atontado con lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible que mi mejor estudiante de matemática, que es la materia que normalmente pierde, le queda a 10 y pierde 4 materias que ni vienen al caso? Él me llamó, me preguntó que qué me pasaba y yo le dije que nada, que pasó y que eso pasó. Y él, los profesores, tengo entendido que estudian, son pedagogos y además de eso tienen algo de psicología. Y él, como no quedó tan convencido con lo que yo le dije, me mandó donde la psicóloga del colegio. Y yo hablé con ella y le dije, hombre, lo que pasa es que a mí lo único que me gusta es la matemática. Entonces, como es lo único que me gusta, por eso me quedo a 10. Y ella me ha dicho, pero es que para ganarte el año escolar, para pasar a quinto de bachillerato, debes ganarte todas las materias.
Así que ponte pilas, o sea, porque es que únicamente con matemática no te vas a ganar, no vas a pasar al siguiente grado. Y yo volví donde el profesor, que me estimaba mucho, claro, si yo era su mejor estudiante, y le dije: profesor, no se preocupe, yo le prometo que me voy a recuperar. Porque yo me di cuenta que si uno estudiaba, ganaba el año, ¿no? Ganaba las materias, que es así de fácil, y eso se lo digo a todos los estudiantes. Cuando tú estudias, llevas la de ganar. Nunca vas a perder porque siempre ya has estudiado, has practicado, estás preparado. Así fue que yo me comprometí con el profesor Arciniega, que le mando un saludo. Y al siguiente periodo, como yo había perdido 4 materias, en la casa nadie quiso ir a recibirme las calificaciones porque le daba vergüenza, le daba pena ir a recibir las calificaciones de un tipo que no hacía nada en la casa, que estaba únicamente para estudiar y que había perdido 4 materias. Entonces el profesor dijo que a quienes no le fueron a buscar las calificaciones no entraban más a clase hasta tanto no fueran por sus calificaciones. Éramos como 4 y a los 4 nos sacaron. Váyanse para su casa, hasta que no venga un acudiente, no vuelven a entrar. Cuando iba ya saliendo el portón del Araujo, recuerdo que un amigo, un morenito, tirando ya negrito, llegó corriendo. Pérez, Pérez. El profesor, le decían Mireya a ese negrito ya. El profesor que te devuelvas, que vayas, que necesita hablar contigo. Y los demás y nosotros: no, ustedes váyanse. A los otros 3 o 4. Y yo me he regresado. El colegio de cuarto y bachillerato era uno de los que quedaba casi pegado con la finca. Y bueno, cuando entré, me dijo: póngase al frente. Y el profesor ha contado mi historia y le ha dicho al resto del salón: miren bien a este muchacho, a Mauri Pérez. Él en el periodo pasado perdió 4 materias y matemática le quedó a 10. Yo lo llamé y le pregunté, y él se comprometió conmigo a recuperarse. Me dijo que sí, que él se comprometía a recuperarse. Y ahora pasó de perder 4 materias a ocupar el segundo lugar del curso. Un aplauso para él, y todo el mundo aplaudiéndome. Entonces, eso pasó con el profesor de matemática, a quien le mando un fuerte abrazo, profesor Arciniega. Y luego de eso, habían unas olimpiadas de matemática en Córdoba y había que escoger un representante de Sucre, y escogieron el Araujo como que para que representara a Sucre. Y nos tomaron a varios estudiantes de varios cursos. El profesor creía mucho en mí, claro. Si me quedó el primer periodo a 10 y el segundo a 10. Y él hacía solía calificar a través de unas pruebas relámpagos. Una prueba relámpago, saquen una hoja, un ejercicio, todo eso me sacaba 10, puro 10. Entonces tenía una confianza en mí, que recuerdo que él me llevó a practicar a su casa. Bueno, antes de eso hicimos las olimpiadas y el profesor, ya el día anterior de la prueba en el Araujo, para ver quién iba a representar al colegio, el profesor ha dicho: allá en Montería es especie de programas de televisión donde va a haber una cámara y el profesor ha dicho eso, y yo enseguida, para mi interior, yo dije: yo no voy para allá. Yo veo una cámara y me muero. Veo un micrófono y me privo. Y esa noche casi no dormí, ya, porque yo sabía que iba a ganar. O sea, me tenía tanta confianza en mí que yo sabía que iba a ganar en el Araujo. Y cuando presentamos la prueba, que pusieron 10 ejercicios, yo, para no ir, para perder, no hice el último ejercicio. Pero con todo y eso gané, saqué 9. Y los demás sacaron menos de 9.
y yo fui a representar al Araujo y no fue así, o sea, de todas maneras no gané. Hubo un problemita ahí de simplificación y los mismos nervios hicieron que, pero eso pasó, que yo quería perder por el miedo a la cámara, por el miedo a un micrófono, por el pánico escénico. Pero en realidad esa no fue la crisis de pánico escénico que yo viví, sino la que voy a contar ahora. En ese año había un profesor que era matemático, pero que nunca dictó matemática porque no había ya espacio para matemática. Entonces le dieron el área de estética. Y era un profesor bastante exigente en la estética. No era cualquier profesor de estética que era dibujar cositas o vainas manuales y ya. No, este exigía y nos ponía a averiguar sobre las artes barrocas y no sé qué cosa. Y una vez hubo una exposición, él tocaba los jueves a la